Hola, hola, jóvenes. ¿Qué tal? Bien, aquí, continuando con la clase, nos habíamos quedado en diccionarios. Entonces íbamos a empezar a ver secuencias, ¿no? Vamos a ver las secuencias. Entonces las secuencias es lo mismo que se hace con con una se puede hacer con todas las secuencias. ¿Cuáles son las secuencias? Los strings, las tuplas, los rangos y las listas. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer con la secuencia? Acceder al iésimo elemento de la secuencia. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, vamos a suponer nombre es igual a Juan, ¿qué le ponemos? Juan Zapata. O mejor le ponemos Emiliano Zapata. Ok, entonces, por ejemplo, yo quiero acceder a un iésimo elemento de la secuencia. Por ejemplo, puedo decir yo, imprímeme. Ah, caray, así no. El print es una función y ya le ponemos nombre, el 2. Muy bien, ¿qué va a imprimir? Tarán, tarán. La I, porque la E es el 0, la M es el 1 y la I es el 2. ¿Sí? De una vez, aquí voy a saltarme estos. Por ejemplo, puedo decir yo que me imprima del 2. Vamos a ver Emiliano. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 2 al 8. 2 al 8 que me imprime Iliano. Sí, Iliano porque se brincó las primeras dos, porque le dije que empezara desde el 2. Entonces, si le digo que empiece el 0, ya es Emiliano. ¿Sí? Entonces, sería una partición de una secuencia porque pudiera haber puesto toda la secuencia completa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer nombre de 0 al 8 más nombre del 8 a que les gusta el 15, por ejemplo. Entonces, ¿qué sale? Emiliano Zapata. Ah, salió todo. Sí. Bueno, puse un número muy grande, vamos a poner un 12. Emiliano Zap. Ok, puedo concatenar secuencias, puedo, por ejemplo, Emiliano multiplicarlo por 2, que hubiera pasado. ¿Qué pasaría? Pues poner 2 veces Emiliano. ¿Sí? Puedo saber si una parte, vamos a suponer si print, decir, y nombre, entonces me pone falso porque no está la E. Si pongo la E mayúscula, sí está. Si pongo la U, por ejemplo, sería falso porque la U no está. Pero por ejemplo la A si está, sería un true. Está. Bien. Podemos iterar la secuencia con un ciclo for, esto ya lo hemos visto. Podemos saber la longitud de la secuencia, ya lo hemos visto también. No, ponemos len nombre, ¿sí? Me sale 15. Podemos saber el mínimo. ¿Quién sería el mínimo de la secuencia? El espacio.
y el máximo la T. Ok, podemos ordenar una secuencia. Ok, aquí vienen ejemplos, listas, tuplas, cadenas. Hay que hacer esos ejemplos. Ok, y aquí viene cómo ordenarlo también con un método que se llama sorted, ¿sí? Sorter. Vamos a hacerlo, por ejemplo. ¿Para qué pongo comidas simples? Tengo que arreglar eso. Hago muchos corajes. Bueno, en lugar de cadena, pues va nombre, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué imprime? Imprime aquí ordenado. Primero van las mayúsculas. El espacio, las mayúsculas y luego las letras, ¿no? A, I, L, M, N, O, P, T. Si yo le pongo reverse igual a true, me lo va a poner en orden del mayor al menor. Ok, sorted. Desempacado de secuencia. Esto está interesante. Está interesante y no está tan vamos a ponerlo. No está complicado. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, si tenemos una línea a la lista, aquí está, esta es la lista. Y si imprimo A, ¿qué me va a poner? Por ejemplo, vamos a poner A es igual a A. Luego esto lo voy a copiar y lo voy a pegar 5 veces. Y a este le voy a poner B, B. Y luego C, D, E. Y luego bien, lo corro. Aquí se ve que A es igual a menos 2, B es igual a menos 1, C es igual a 0. Porque la lista tiene 5 elementos. Y entonces aquí yo lo desempaqué la lista, los 5 elementos, y los asigné cada uno de los elementos a una variable. Asignamos cada uno de los elementos a una variable. Pero por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no usamos la E? Por ejemplo, no usamos la E. Entonces, ahí está. Si lo corro, pues marca un error, porque me dice que yo desempaco 5 elementos y los estoy dice, hay muchos valores para desempacar, dice. Esperaba 4 y aquí tenemos 5, pues, ¿sí? Entonces aquí habría un error. Entonces lo que puedo hacer es a la D, decir, ¿sabes qué? Le voy a poner un asterisco a la D. Un asterisco a la D. ¿Qué significa ese asterisco? Significa que la D es una lista con todos los que sobran. Entonces, de tal forma que los primeros 3 elementos sí corresponden y la D cacha todos los demás que faltaron, que fueron los últimos 2. ¿Ok? Pero por ejemplo, ¿qué hubiera pasado
si yo la D si lo que quiero empacar son estos tres de aquí, o sea, A que valga -2, E que valga estos, y vamos a poner que B vale estos tres. Entonces si B ya no va a existir ni C ni D, por lo tanto B tendría que ser un empacado, por lo tanto estos ya no van a existir. ¿Sí? ¿Cuáles serán? Tenía yo una forma de hacer los comentarios. O a lo mejor lo selecciono, lo botón derecho y por aquí no me acuerdo, se me olvidó y era tan importante eso. Luego lo voy a buscar. Bien, entonces ¿qué va a pasar con B? Pues B va a ser los tres del medio, es decir, sí se puede desempacar la secuencia. La única regla es que solamente puede haber una variable con asterisco o una variable estrellada, ¿sí? Entonces puede, por ejemplo, yo pudiera haber puesto A, B, pudiera haber visto C, ¿sí? En este caso la B solo va a tener al -1 y al 0, ¿sí? -1 y 0. El 1 se guardó en C, ¿verdad? Cuando la imprimí, hay que imprimirla ahí. Ahí está, etcétera, ¿no? Entonces solamente tiene que haber una variable con asterisco para que pueda saber cómo desempacar. Ok, existe un tipo que se llama non, que es el equivalente al null, ¿sí? el null que se usaba en Java. Bueno, aquí hay algo parecido que se llama non, ¿sí? Sin embargo, non es una clase, a diferencia del null que era nada. Ahí sí el null no era nada, era como un 0, ¿sí? Aquí non es una clase y es non. Entonces nosotros podemos inicializar una variable con non, ¿sí? Muy bien, entonces ok, aquí hay un ejemplo de cuando pudiéramos nosotros ocupar un none. Aquí cuando nosotros esperamos poner algo y no queremos poner nada por mientras, podemos poner pass. Pass es que no te marque error, ¿no? No te marca error, y por mientras lo dejas así vacío ese bloque. Es un bloque que debe llevar algo, pero lo puedes dejar vacío y por mientras. Entonces, aquí, pass en realidad es eso. Entonces, por ejemplo, aquí tú supones, ¿no? Inicializas la base de datos a none y lo intentas a base de datos conectarla con una base de datos. Si hubo una excepción, no haces nada. Si hubo una excepción, no haces nada. Pero si la conexión con la base de datos es not, ¿qué quiere decir? Que no se conectó. Que no se conectó. Y si se conectó, pues entonces sí se pudo conectar. Por ejemplo, si yo corro en este caso, este código, si lo corro aquí, me va a marcar que
¿Qué me va a marcar? Me va a marcar que no se conectó. ¿Ah? ¿Por qué no se conectó? Vamos a ver. ¿Por qué marca tanto error? Ah, bueno, porque no tengo la función esa. Tendría que tenerla. No la voy a poder simular. No la voy a poder simular. No tengo la clase de mi database. Es una clase. Bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito lo que son variables e identificadores. El independiente. ¿De dónde sale que estoy yo? Hay que quitar esas. Bien, vamos a ver las variables. ¿Qué son variables y qué son identificadores? Nada más para mencionar la diferencia, pues porque aquí sí se hace, en Python se hace bien la diferencia entre una variable y un identificador. El identificador es el nombre que le damos a una variable, ¿sí? Y sí tiene que ver las mayúsculas y las minúsculas, etcétera, etcétera. Entonces, los identificadores son estos, o sea, pueden empezar con letras o con subrayas, ¿sí? Con letra o con subraya. Inválido sería que empezaras con un número, ¿sí? O que usaras un punto, por ejemplo, para nombrar una variable, o un signo menos, ¿sí? O que usaras un espacio, ¿sí? O que usaras una palabra reservada, ¿sí? Tampoco puedes usar una palabra reservada del lenguaje para ponerle de nombre a una variable, ¿sí? En algunos ejercicios dice que aquí, si tú vas a tener una variable, te aconseja poner subraya para, por ejemplo, si la variable se llama mi variable, pues ponle mi y luego subraya variable. Ok, aquí hay alguna respuesta, por ejemplo, ustedes la pueden ver. Si dice y es igual a 2.3, y es igual a perro, imprime y. ¿Qué va a imprimir? 2.3. Aquí si ustedes le pasan así, les pone el resultado de ese sombreado. A simple vista no se ve. Porque lo imprimí con letra blanca, ¿no? Pero cuando lo sombreas, lo invierte y ya se ve. Entonces, pueden checar ahí si ustedes lo hacen bien. Por ejemplo, ¿cuánto es m igual a 12? Print m. Va a aparecer. Tarán, tarán. Un error. ¿Por qué error? Porque no existe esa variable. No, quieres imprimir la m minúscula y no existe la m mayúscula. Y así, chequen todas. El signo igual pues es solamente para decir que estás asignando, ¿sí? Que estás asignando un nombre a una variable, ¿sí? O estás asociando un identificador con una variable u objeto. No estás diciendo que x es igual a x más 1. Es como si dijeras tú 5 es igual a 6, ¿verdad? No puede ser. El significado, ya ustedes ya se la saben esa, ¿no? Básicamente lo que haría sería ir a la localidad de memoria asociada al identificador x, tomar el valor y luego sumarle 1, y ese valor se guarda, y luego
localidad ahora es identificada por el identificador que se llama X. ¿Sí? Y ese identificador puede ser el mismo que tenía antes, como este caso. Dice, variables e identificadores no son sinónimos. ¿Por qué? Pero una variable tiene atributos como valor, qué tipo es, por ejemplo, habíamos visto str, entero, flotante, complejo, etcétera, ¿no? Ámbito es donde es válido esa variable, ¿sí? Y el identificador pues solamente es un nombre, ¿sí? Es el texto de esa variable. Muy bien. Entonces, por ejemplo, lo importante es, si ustedes ven este código, está aquí, ¿qué hace este código? Pues, no es muy claro porque las variables son como muy genéricas. Sin embargo, si ustedes ven este otro código que está aquí, ya como que saben más o menos lo que está pasando por el nombre de los identificadores pues, de las variables, ¿no? Dice altura del rectángulo, base del rectángulo, y luego dice altura del rectángulo es igual a altura, área del rectángulo es igual a altura por base. El perímetro es igual a la altura más la base por el 2. Imprime área del rectángulo, imprime... O sea, aquí sabe lo que está pasando por los nombres descriptivos o los identificadores descriptivos de las variables. Entonces, es recomendable usar identificadores descriptivos, no importa que sean palabras grandes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un poquito de los tipos de operadores que hay. Serían los operadores aritméticos. Esta es la operación y esta es la operación, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Ok, yo no me voy a poner a hacerlos porque aquí están. Es cuestión de que ustedes lo hagan. De hecho, estaría bueno que lo hicieran para que vean la diferencia, vean que les imprime, todo eso. Lógicos. Aquí está el not, el and y el or. Y aquí sí se pone not and or. ¿Sí? En Java o en C, por ejemplo, el AND era doble ampersand, ¿sí? Y la OR doble barra vertical, etcétera, ¿no? Aquí es AND, OR, NOT. Membresía IN o NOT INT. ¿Sí? Precedencia, aquí está cuál es lo que se evalúa primero y cuál después. Una lista de la precedencia. Muy bien. Sobrecarga de operadores, por ejemplo, el operador suma, aquí hace la suma. El operador de más, pues aquí se suma a las variables, los contenidos. Aquí se concatenan las variables. Aquí se combinan las listas, o sea, se concatenan las listas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son formas de sobrecargar operadores. Aquí se supone que iban unos ejercicios. ¿Qué pasó con los ejercicios? Porque se los quería dejar de tarea. A ver, aquí viene tarea. Aquí hay una tarea. Bueno, voy a dejar estos ejercicios de tarea. 1, 2, 3, 4.
4 ejercicios de tarea. Esta va a ser su tarea, jóvenes, su tarea. A ver, vamos a ponerle aquí de una vez. Hacer los 4 ejercicios de la sección 9.3 del PDF. Hacer los ejercicios de la sección 9.3 del PDF usado como manual de Python. ¿Qué es eso? De una vez lo puedo copiar. Muy bien. Vamos a guardar esto. Sería caray, vamos a tarea 5. Ya tenía tareas ahí. Bueno, pero esta le voy a dejar la tarea 5. Aquí viene algo de los ciclos. Ciclo for, lo voy a dejar para que lo estudien. Y vamos a continuar después con funciones en el próximo Bitail. Nos vemos, jóvenes.